El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los recuentos que hace Israel de las diferentes intervenciones de Dios a lo largo de la historia, intervenciones y acciones que testimonian el poder infinito de Dios sobre quienes se han declarado enemigos de su pueblo elegido, hacen que crezca, que se suscite, que se dilate la fe en el corazón de quien sigue a Dios. En muchas de las pruebas que nosotros vivimos, muchas de las tribulaciones, acusaciones, ataques del demonio, las incomprensiones y ataques del mundo, pero sobre todo las pasiones desordenadas que se levantan dentro de nosotros, en esos momentos es necesario hacer lo que está haciendo el libro de la sabiduría: ir a hacer memoria a través de la palabra de Dios, a través de los salmos, a través de la Sagrada Escritura, de las diferentes intervenciones poderosas que el Señor ha tenido a lo largo de la historia, y que esa misma intervención que un día Dios prometió, desde el primer momento en el que Adán y Eva fallaron, intervenciones que prometió Dios para salvarlos, y que asimismo Dios fue renovando poco a poco. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, y lo hizo así sucesivamente con cada uno de los elegidos, de los líderes que había escogido para guiar a su pueblo. Es necesario ir a repasar eso y a recordar esas intervenciones que el Señor hizo en favor de su pueblo, de los elegidos que se esforzaban por seguirlo a Él, de los elegidos que se esforzaban por escuchar su palabra, de los elegidos que se esforzaban de día en día por ser fieles a lo que Dios les pedía, de los elegidos que clamaban a Dios día y noche, suplicándole que hicieran justicia. Esas acciones que Dios realizó en favor de esa súplica, de esa oración, de esa perseverancia, de esa actitud pobre y humilde de los que esperaban solamente en Él, confiaban solamente en Él y le profesaban su amor a Él,
esas intervenciones, esas manifestaciones del amor de Dios en favor de ellos, tienen también que suscitar en nosotros una confianza muy grande en el Señor, una esperanza muy grande en Él y un amor muy grande por Él. Hoy el Salmo lo dice claramente y por eso entre estribillo y estribillo repetíamos: recordemos los prodigios del Señor. El salmista está reclamando una aclamación para el Señor, una acción de gracias por Él. Está pidiendo y exigiendo que se deben relatar los prodigios del Señor, que se deben proclamar. Y si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán. Si nosotros no lo hacemos, la creación misma dará testimonio y da testimonio hoy de la omnipotencia, de la manifestación sublime del Señor. Y por eso hay que entonar himnos, y hay que entonar cantos, y hay que celebrar portentos. Y estos himnos, y estos cantos, y estos portentos se concretizan en la Eucaristía. Por eso los cristianos no nos perdemos, no nos dejamos distraer en otra cosa, porque sabemos que la Eucaristía es la manifestación de alabanza, de gratitud, el himno más hermoso, más bello a nuestro Dios, la ofrenda más perfecta, el rito más extraordinario para cantar estas manifestaciones sublimes del Señor. Ya la tradición de la Iglesia en la liturgia y el mismo magisterio de la Iglesia nos enseñan que para que se despierte en nosotros y se exalte, se estimule esa confianza filial en Dios, es necesario venir todos los días, o por lo menos cada 8 días en la misa dominical, a recordar, a hacer memoria y a que se actualice la mayor manifestación del amor de Dios, que entregó a su Hijo único y que lo entrega en el altar del sacrificio como testimonio del amor tan grande que tiene por nosotros. Si Dios nos ha amado tanto, si Dios nos ha demostrado tanto amor y nos lo sigue demostrando en el altar del sacrificio, en la ofrenda por excelencia, nosotros no podemos dudar de su amor. Y por eso San Pablo lo va a decir: ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Acaso Dios mismo, que ni siquiera perdonó a su Hijo, sino que lo entregó para justificarnos a nosotros, para darnos la salvación, para limpiarnos, para redimirnos, para rescatarnos, ¿acaso Él nos separará Él mismo de su amor? No lo hará. No lo hará, porque Él mismo entregó a su Hijo por nosotros. Y eso es lo que venimos nosotros a renovar, ese amor, esa alianza. Es lo que venimos a recordar y es lo que venimos a experimentar todos los días en la Eucaristía. El paso infinito del amor de Dios, que quiere levantar en nosotros, quiere despertar en nosotros, quiere resucitar en nosotros esa realidad filial que recibimos un día en el bautismo. Lo que nosotros necesitamos no está afuera, está dentro de nuestro corazón, y es la transformación extraordinaria que Dios realizó el día de nuestro bautismo. No está en los hombres, no está en su enseñanza, no está en su doctrina, no está en un grupo, no está en una comunidad, no está en un movimiento. Está dentro de nosotros, y es lo que la Iglesia nos ofrece, porque ella nos dice: ni siquiera yo misma tengo eso. Eso está en el corazón de cada hijo, de cada hija de Dios, y lo que hace la Iglesia es ser un instrumento, un medio para que nosotros podamos llegar a esa experiencia profunda del amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo. Hoy muchos cristianos están perdidos, desorientados, desajustados, confundidos, porque el diablo está feliz entreteniéndolos afuera. Y por eso decía San Pablo VI, que el hombre se dejó atrapar por el bullicio, por la distracción externa,
y ha perdido las llaves para entrar nuevamente en sí mismo y poder encontrar allí en lo profundo de su corazón su auténtica verdad como hijo de Dios. Es lo que está testimoniando hoy el libro de la sabiduría. Miren que Dios no ha fallado. Miren que Dios hizo justicia a sus elegidos. Y Dios intervino en la historia de la salvación contra el faraón y contra Egipto, que habían oprimido a su pueblo. Dios también interviene hoy en favor de sus elegidos que han sido maltratados, aporreados, perseguidos por injustos, por poderosos. Y Dios seguirá interviniendo y hará justicia. Pero la pregunta que se hace el Señor hoy en el Evangelio: ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra para creer esto? ¿De quién están esperando la salvación muchos católicos? ¿De quién estamos esperando la salvación? ¿De dónde esperamos nuestra salvación? ¿De dónde esperamos nuestra paz? ¿De quién esperamos nuestra alegría, nuestra tranquilidad, nuestra paz? ¿De lo que nos puedan ofrecer los instrumentos? No, nosotros debemos esperar todo del Señor. El objeto de la fe como virtud teologal es Dios mismo. No es un medio, no es un instrumento. Nosotros tenemos que orientar nuestra fe hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus intervenciones divinas. ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza como virtud teologal? ¿De quién esperamos la salvación? ¿De dónde esperamos la salvación? La virtud teologal de la esperanza nos dice que el objeto de nuestra esperanza es Dios mismo. Y Dios se manifiesta en el altar de la Eucaristía. ¿De dónde nos viene a nosotros la fuerza para amar incluso a los enemigos, a los que nos hacen daño, a los que nos persiguen? ¿De dónde nos viene esa fuerza del amor? El objeto de la caridad como virtud teologal es Dios mismo. Porque nosotros no tenemos otra fuente de amor para poder amar que Dios mismo. Por eso el cristiano no tiene que estar esperando aplausos de nadie, no tiene que estar esperando aceptación de nadie, no tiene que estar esperando estima de nadie. Tiene que esperarlo todo de Dios, porque sabe que la fuente del amor es Dios mismo. Y cuando dejamos embolatar nuestro corazón y creemos que el afecto que nosotros necesitamos como fuerza para podernos levantar y mover viene de los demás, viene de un grupo, viene de una comunidad, viene de un movimiento, estamos muy mal. Cuando yo espero y tengo la esperanza puesta en que a mí me va a salvar un grupo, me va a salvar una persona, me va a salvar un instrumento, me va a salvar un sacerdote, un obispo o el papa, estoy muy mal, porque ese no es el objeto de la esperanza cristiana. El objeto de la esperanza cristiana es Dios mismo, es Cristo. Si yo creo que a mí me va a estimular la confianza, la seguridad, una persona, es que ni siquiera la iglesia se declara absoluta. El Papa Francisco empezó diciéndolos al inicio de su pontificado que la iglesia no era autorreferencial. La iglesia no puede decir, es que si no me miran a mí, ustedes se van a perder. La iglesia está para mostrarnos a Cristo, y por eso la iglesia se hace un instrumento necesario de salvación, porque ella nos muestra a Cristo, ella nos entrega a Cristo, ella nos presenta claramente a Cristo como único
única vía de salvación, porque no hay más. El día que la iglesia se ponga como autorreferencial y diga, yo soy la que lo salvo, ese día la iglesia deja de ser lo que el Señor quiso que fuera. ¿Por qué fuera de la iglesia no hay salvación? Porque en la iglesia Dios dejó todos los medios y la dejó como medio de salvación en este mundo. La iglesia en cierto sentido es una manifestación, es el instrumento más perfecto que Dios ha dejado en esta tierra para que nosotros los hombres lo encontremos a Él, lo recibamos a Él, nos beneficiemos de Él, nos fortalezcamos en Él. No existe más, no hay ningún grupo igualado a la iglesia, no existe ninguna comunidad paralela a la iglesia, no existe. Dios ha regalado instrumentos, ayudas, carismas, pero para que todos estos carismas reorienten, impulsen a las almas a la iglesia. Por eso cuando hay ciertas tendencias y predicaciones sectarias que dicen, si tú no estás en este grupo, si tú no estás en este otro, no te vas a salvar, tú te vas a desconvertir, eso es falso, eso es protestante, eso es dañino para las almas, eso es pura manipulación de conciencias. Ningún católico está para predicarse a sí mismo, está para predicar a Cristo, y ese es el impulso que nos da la iglesia, es la autoridad que nos da la iglesia. Por eso Pablo VI decía en la Evangelii Nuncianti, iglesia, ¿para qué existes? ¿Cuál es tu identidad más profunda? Iglesia, existes para mostrar a Cristo, existes para anunciar a Cristo, existes para llevar la gente y las almas a Cristo. Yo no me canso de darle gracias al Señor por ese instrumento tan fabuloso que puso en medio de nosotros como lo fue la Madre Alicia. Constantemente se paraba ante los hijos y las hijas del Fiat y nos hacía tomar conciencia de ello. ¿De quién es esta obra? ¿Esta obra es de la Madre Alicia? No, es de Cristo. ¿A quién le confió Dios esta obra? Y nos lo hacía repetir más de una vez, a la Virgen. Incluso claramente se lo hizo saber a los obispos que nosotros tuvimos de turno, que esta obra no había sido invento de ella, y por eso ella vivía tan tranquila y en paz. Y así nos lo hizo saber. Y eso a más de uno en la comunidad nos dio una libertad tan grande para saber a quién debíamos seguir en esta obra, a quién nos debíamos entregar. Hoy hay muchos católicos sufriendo porque están desorientados, confundidos y se han dejado manipular creyendo que si no están en cierto grupo o en este otro, no se van a salvar. Libérense de eso con la autoridad de la iglesia. Escuchen a la iglesia. No vuelvan, no caigan en lo que cayeron muchos allá en la época de la Reforma con Lutero, que confundidos por la manipulación luterana creyeron que se iban a condenar si no le hacían caso a Lutero y si no hacían parte de esos grupos sectarios. ¿Por qué la garantía nuestra está en la iglesia? Porque solamente en la iglesia se nos ofrecen los sacramentos. Y un sacerdote que no esté con el corazón unido a la iglesia, a su tradición y al magisterio, es un sacerdote que está en excomunión con la iglesia. Y todo lo que venga de ese sacerdote que no esté en comunión de la iglesia, ya viene contagiado de maldad, viene viciado por la maldad. Con que solo de corazón, y no lo haga explícitamente, con que solo de corazón no esté de acuerdo con el magisterio auténtico de la iglesia y con la tradición viva de la iglesia, ya tiene fisuras para que el demonio lo manipule y haga a través de él lo que quiera y el daño que quiera. Un obispo que rechace de corazón el magisterio auténtico de la iglesia y rechace la tradición viva de la iglesia, con que solo lo haga de corazón, lo enseña la Lumen Gentium,
Porque es que nosotros estamos vinculados a la iglesia por una realidad espiritual, más que social. La iglesia no es una institución política o una institución social, se presenta así, sí. Aparece así, pero en esencia no es eso. Por eso en la iglesia no hay democracia política. En la iglesia solamente se escucha al Espíritu Santo y la iglesia se debe guiar por el Espíritu Santo. Por eso el ejercicio que el Papa proponía en el sínodo de la sinodalidad, además no es inventado por el Papa Francisco, es una inspiración que el camino sinodal o los sínodos fueron inspirados por el Espíritu Santo a San Pablo VI después del concilio. Porque la iglesia tiene esa tarea de estar escuchando al Señor, de estar escuchando al Espíritu Santo, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, todo lo que es tradición viva, eso no es resultado de los hombres. La iglesia lo ha reconocido a lo largo de los siglos y así, con esa serenidad y amor y alegría, lo han vivido y aceptado los santos a lo largo de estos 2000 años, porque han visto en esas manifestaciones de la tradición viva de la iglesia la promesa cumplida del Espíritu Santo cuando el Señor dijo que nos conduciría hacia la verdad completa. Cerrarse al magisterio auténtico de la iglesia es cerrarse al Espíritu Santo. Por eso la iglesia no puede romper con la continuidad. Por eso el Concilio Vaticano II no rompió la continuidad, recogió la continuidad. Y por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. Hoy hay gente sectaria en la iglesia y se están aprovechando de un momento de turbación, se están aprovechando de un momento en el que el río está revuelto. Estas aguas están revueltas para pescar, pero están pescando para ellos, no para el Señor. Están pescando para ellos, no para el cielo. Y los católicos no pueden caer en esas redes. Por eso, si hay católicos confundidos, vayan al catecismo. Vayan al catecismo, miren, eso es fruto del Espíritu Santo. Algunos acusan al Papa Francisco que porque cambió los numerales de la pena de muerte en el catecismo y que eso es del Papa Francisco. No, eso viene con el Papa Benedicto XVI. Él empezó ese camino. Porque la iglesia cada vez fue encontrando que el valor de la persona humana era tan alto y el valor de la vida, que incluso la iglesia se cuestionaba con el tema de la pena de muerte. Porque es que la pena de muerte no es el único mecanismo que hay para llevar a una persona a la conversión y para cuidar, en el sentido de legítima defensa, una nación o un pueblo. Hay otros métodos que ayudan a la conversión de la persona y al cuidado de los pueblos. Porque la iglesia es madre, porque la iglesia cada vez va comprendiendo mejor el valor de la vida. La iglesia nunca está en contra de la vida. Por eso estas personas que han promovido el mal menor y han visto el aborto como un mal menor, la ideología de género como un mal menor, el matrimonio igualitario como el mal menor, la legalización de la droga como un mal menor, y han intentado socavar el magisterio de la iglesia, manipulándolo para confundir a la gente. Esta gente no es eclesial, no son católicos, son personas perversas que se han dejado dañar por la soberbia, porque un ser humano no puede defender el mal en ningún ámbito. Eso no es posible, menos un católico, menos un cristiano. Pero es el nivel de ceguera en el que estamos hoy. ¿Saben qué ha hecho el demonio? Es cierto, como decía Pablo VI, que el humo de Satanás, por alguna endija, se filtró en la iglesia. ¿Y qué hace el humo? El humo emboba a la gente, sí, la entonta. El humo enceguece. Y Satanás ha metido su veneno en muchas conciencias
Y esto no es ahorita, esto viene desde hace tiempo. Pero la gente se está dejando meter esta basura en el corazón. Basura que viene en contenidos formativos y la gente no se da cuenta. Mi director espiritual siempre me alerta frente a lo que leo. Me dice, mi hijito, vea, uno comienza a hacer lo que lee. Por eso uno no puede leer cualquier cosa. Uno no puede creer que cuando Isaías dice que va a venir el Mesías, la promesa mesiánica dice que tendrá el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia, los dones del Espíritu Santo. Dice también Isaías que Él no juzgará por apariencias. Por eso Jesús no se dejaba envolver fácilmente. Y habían corrientes dañinas, las corrientes que enseñaban los fariseos eran dañinas. Tenían una apariencia de piedad. Miren, el fariseo en el templo entra y ¿de qué se componen sus alabanzas? Yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Yo ayuno tantas veces por semana, doy el diezmo, vengo al templo, vengo a misa, llevo una camiseta de la Virgen María, llevo una cadena de la Virgen, llevo un rosario de la Virgen, yo hablo de la Virgen, yo predico de la Virgen, predico del Señor. Fariseos, sí. Y el otro afuera ni se atrevía a levantar la cabeza, se daba golpes de pecho y decía, ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Hoy el fariseísmo se sigue viendo porque ese espíritu no se ha muerto. A Cristo le tocó enfrentarse con él. A los apóstoles les tocó enfrentarse con ese espíritu. Y luego ese espíritu se fue transformando en herejía. Y a los cristianos les tocó enfrentarse a ese espíritu. Y luego ese espíritu fue creciendo y ha ido rodando. Porque el Señor nos lo advirtió. Que en el mismo campo que es la iglesia, hay trigo y hay cizaña. Lo más complejo es que al Señor le dicen, déjanos ir a arrancar la cizaña. Y dice, no vaya a ser que por arrancar la cizaña terminen arrancando el trigo. ¿Por qué? Porque la cizaña se parece al trigo. Es similar. Es muy difícil reconocerla. Eso es como los campesinos cuando siembran zanahoria y comienzan a brotar las primeras semillas y a la par comienza a brotar la maleza. Mientras estén pequeñas es muy difícil saber cuál es la zanahoria y cuál es la maleza. ¿Qué les toca a los campesinos? Dejar crecer juntos. Y llega un momento hasta cierta etapa, ¿sí?, que las zanahorias ya van mostrando su perfil de zanahoria y la maleza va mostrando su perfil. Pero llega un momento en que crecen algunas plantas dentro de la maleza que son parecidas a la zanahoria. Y al campesino le toca seguir acompañando pacientemente, ir caminando en el crecimiento, porque dentro de la ramita de la semilla de la zanahoria crecen algunas malezas. Pero ya solo se sabe casi que al final, a la hora de la siega o a la hora de la cosecha, qué es zanahoria y qué es maleza. Cuando tú arrancas y te das cuenta efectivamente que tienes una zanahoria, gustas, te comes y saboreas una zanahoria. Sí. Y dice el Señor, hay que dejarlos hasta el fin, sí, de los tiempos. ¿Cuándo al fin de cuentas va a aparecer esto? Cuando comience a manifestarse el día del Señor. Ahorita apenas van apareciendo pequeños vestigios. Y uno ya se va dando poco a poco cuenta qué es maleza, qué es cizaña y qué es trigo. Poco a poco. Y para eso hay que orar bastante. Para eso hay que meditar bastante la palabra del Señor. Hay que meditar bastante la tradición viva de la iglesia. Hay que meditar bastante el magisterio auténtico de la iglesia. Pero ya van apareciendo esbozos de qué es cizaña y qué es trigo. Por eso nosotros en un tiempo como esto no nos dejemos
llenar de apariencias. El Papa Francisco tiene un libro que se llama La fuerza de la vocación, y él dice que a él le producen mucha desconfianza esas experiencias religiosas que van apareciendo como in vitro. ¿Qué es la experiencia in vitro? ¿Sí? O el proceso in vitro. Es la fecundación del espermatozoide y el óvulo, ¿sí? El óvulo de una manera artificial, y eso acelera los procesos, ¿sí? Y todo va manipulado artificialmente, haciendo unos cambios que no respetan el ritmo de la naturaleza, de la ley natural. Entonces, dice el Papa, hay unas experiencias en la iglesia que de repente, ¡pum!, así se disparan, y cuando menos piensa, crecen así, ¡bum!, también. Y dice el Papa, eso hay que dejarlo con paciencia, no hay que dejarse sorprender por las apariencias. En la vida religiosa tenemos nosotros el testimonio que nos da la historia de cómo hay experiencias carismáticas que han explotado así, ¡boom!, numerosas, notorias, y a los 100 años o más van desapareciendo y van menguando, ¿sí? Van menguando. Porque solamente es en el tiempo de la cosecha cuando se sabe si una obra es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué la iglesia no canoniza a nadie en vida? Porque toca esperar. ¿Cuándo es que se perciben los frutos después de la muerte? No es en vida. La iglesia jamás canoniza a nadie en vida. Solo después de que la persona muere, la iglesia comienza a investigar y a verificar si sí o si no. Cuando la Virgen se apareció en Lourdes, hubo más de 40 manifestaciones análogas, similares a lo de Lourdes en Europa. Y la iglesia le tocó hacer todo un proceso de varios años para saber cuál era la verdadera y cuál no. Pero de muchos años. En Fátima, la iglesia hizo su proceso. Muy largo. Y hoy, ¿qué tenemos? Católicos en la iglesia impulsivos, apasionados, y la pasión lo engaña a uno. Las pasiones engañan muchísimo, por eso uno nunca debe juzgar a partir de lo instintivo. Sí, para eso Dios nos dio la facultad de la razón, de la inteligencia, y nos dio la fe para colarlo todo, en la fe y en la inteligencia. Nosotros no podemos juzgar las cosas por lo que sintamos, el sentimiento se equivoca siempre. Por eso nos enseña la iglesia que no son los sentimientos los que deciden la moralidad de los actos, es la inteligencia, sí, y es a partir de la fe. La moralidad de las pasiones nos enseña que todo debe juzgarse a través de una justa razón y de los criterios de la fe, porque no todo lo que sienta una persona es de Dios. De hecho, la iglesia sabe que cuando hay emociones divinas, también se filtran emociones humanas, y también se filtran emociones del demonio, y todo eso hay que filtrarlo y hay que colarlo. Y generalmente cuando la iglesia, por ejemplo, aprobó el canon de las Sagradas Escrituras, ¿cuánto se demoró para definirlo la iglesia? Se demoró muchos siglos. Solo con Trento la iglesia ya define y cierra el canon de la Sagrada Escritura y dicen, vea, esto es palabra de Dios. Todos esos siglos estuvo la iglesia orando en primer lugar, reflexionando y colando a partir de los criterios de la fe para saber qué era palabra de Dios y qué no era palabra de Dios. Y alternativamente hay una cantidad de libros, por eso hoy hablamos de los libros apócrifos, evangelios apócrifos y todo eso, porque surgieron también a la par, pero eso la iglesia dijo, estos no son palabra de Dios, algunos de ellos tienen sus cositas, unos no son malos,
pero no es un hecho como tal, ¿sí?, revelado en su totalidad, tiene sus cosas. Por eso a esos católicos que están asustaditos, confundidos, desorientados, miren, vayan al catecismo, no se preocupen. Y si lo que les están enseñando, lo que les están ordenando, lo que les están mandando no coincide con el catecismo, no deje afectar su conciencia, rechace eso. San Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, ¿sí?, que discernamos todo y que nos quedemos con lo bueno. En la carta a los filipenses dice que hay que acoger todo lo que sea virtuoso, laudable, lo que sea bueno. ¿Y cómo nos damos cuenta? El colador del catecismo, ya. Si un sacerdote enseñó algo y eso no coincide con lo que dice el catecismo, ya serenamente lo rechazo y digo, voy a orar por este pobre sacerdote que no está en consonancia con la iglesia. Si un obispo dice algo y no está en consonancia con el catecismo, voy a orar por él. No tengo que aceptar esto, ¿sí? Si un laico que predica, enseña, guía a la gente, está enseñando algo en contra del magisterio de la iglesia, digo, sencillamente esto no lo acojo. La gente llega aquí y dice, padre, pero es que esto me lo dijo tal y tal persona. Yo, ojalá no me digan nombres mejor, dime el hecho. Dijo esto, y yo les abro el catecismo y comienzo a leerlo. Y mira, ay padre, ¿y por qué no coincide lo que me dijo con lo que dice en el catecismo? Porque no está en comunión con la iglesia. Así de sencillo, no hay que dar más vueltas. ¿Por qué? Yo no sé. O por ignorancia, por soberbia, o por malintencionado, eso no lo sé, eso lo sabe Dios. Sí. A mí me corresponde hacer el juicio y debo hacerlo sobre el hecho que aparece. Cuando apareció esto del mal menor, es un hecho externo, es un deber, católicos, es un deber. Nosotros no podemos taparnos la cara ni los ojos y decir esto no está pasando. Nos van a pedir cuentas de eso, son hechos que aparecen y hay que juzgarlos. Vino toda esta confusión política, es un deber de la iglesia, es un deber de nosotros los sacerdotes hacer juicios morales respecto a lo que puede afectar la dignidad de la persona humana. Es un deber y nos van a pedir cuentas de eso, porque a todos Dios nos capacitó con el don de la inteligencia, y si no hacemos uso de este talento, después el Señor nos va a decir, ¿y por qué? Si para eso te lo doy, para buscar la verdad. Es un deber, y nosotros los sacerdotes debemos hacer, y la iglesia, juicios morales incluso en el ámbito político, cuando vemos que las tendencias políticas pueden desorientar, dañar la dignidad de la persona humana, cuando la pueden poner en peligro. Por eso la iglesia tiene toda su autonomía para enseñar, para predicar el evangelio, porque a ella la libertad religiosa no le viene de un Estado. Y hay gente hoy dentro de la iglesia católica, qué pecado, que andan luchando y arriesgándolo todo, porque creen que la libertad religiosa a nosotros nos viene de algunos políticos. No, eso es una naturaleza misma del Estado, no es ni siquiera de un político. La libertad religiosa la deben respetar todos los estados, todos, porque el hombre es religioso por naturaleza, y los estados deben respetar lo que es propio de la naturaleza humana. Y si un estado injustamente no lo quiere, pues de malas ellos. Nosotros tenemos que seguir profesando y viviendo nuestra libertad religiosa. En fin, Dios está haciendo justicia. La pregunta que se hace el Señor es, ¿será que hay fe? ¿Hay fe para que la gente se dé cuenta de todo esto? ¿Hay fe? No. Hoy estamos perdiendo la fe. La fe es la luz. Por eso la encíclica que se dio entre los dos pontífices, el Papa Benedicto y Francisco, Lumen Fide, la luz de la fe. Cuando la fe está afectada, está afectado el juicio. Cuando se ha perdido la fe en el interior, se afectan los juicios y los juicios terminan siendo erróneos, falsos, dañinos. Entonces, nosotros los cristianos católicos tenemos al Señor. Tenemos el testimonio de su poder en la Sagrada Escritura. Tenemos el testimonio de su amor en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía.
Tenemos el testimonio de su amor en la tradición viva de la Iglesia. Tenemos el testimonio de su amor en el magisterio auténtico de la Iglesia. Tenemos el testimonio de su amor en el corazón inmaculado de la Virgen. No nos debemos preocupar por nada. Y si estamos con 5 y 7 personas, y de las 5, 4 nos dicen que eso no es así como está en el testimonio del amor de Dios en el magisterio de la Iglesia, no nos asustemos por eso. Esta semana nos enseñaba la palabra de Dios que de 10 leprosos que recibieron lo mismo, la mayoría se fueron para donde no debían irse. La mayoría se equivocaron, 9. Cuando Cristo hizo la multiplicación de los panes, eran miles y miles que habían creído en Él. Recibieron todos los mismos, el don de la fe. Todos lo recibieron. Creyeron en Él a través de esos signos. Tanto creyeron en Él que no se devolvieron a sus casas. Lo esperaron y después se fueron, yo no sé cuánto tiempo se gastaron en eso, hasta el otro lado a buscarlo, y ahí llegaron las multitudes. Creyeron en Él. Todos habían recibido lo mismo. Cuando comenzó a hablar del pan de vida, de la Eucaristía, de la necesidad de la Eucaristía para poder tener vida eterna, a algunos no les gustó. Está pasando lo mismo. Cuando Cristo hoy nos dice dentro de la Iglesia de la necesidad de la Eucaristía para poder tener vida eterna, no, pero venga, hay que mirar otras cosas, ¿sí? Tenemos que hacer otras cosas, hay otras cosas importantes. Marta, Marta. Es un llamado de atención del Señor a ella 2 veces. Marta, Marta. Te estás agitando y preocupando, enredando en muchas cosas y hay necesidad de pocas. Mejor dicho, de una. María escogió la mejor parte que no le será quitada. De hecho, cuando Lázaro se murió, María, ¿cómo se quedó? Tranquilita en su casa. Eso no la atormentó. Porque María se había dedicado a la mejor parte. Y la mejor parte era la fe. Y la fe le dijo a María, no te preocupes. No te preocupes, que todo esto está en manos de Dios. No te angusties. La pobre Marta, así angustiada, se fue desesperada a buscar a Jesús. ¿Sí? Porque a ella le tocó aprender la confianza de María. Y después le dice el Señor, abran el sepulcro. Y la pobre Marta todavía estaba ahí, todavía. Señor, pero ya lleva 4 días de muerte. Marta, Marta. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando uno no cree. Y allá les dijo el Señor, es necesaria la Eucaristía para la vida eterna. Es fundamental. Sin Eucaristía, ni crean, ¿sí? Y no les gustó, se comenzaron a ir. Es muy duro este lenguaje, es muy exigente, Señor, usted es demasiado radical. Tampoco uno tiene que ser tan radical en la vida. ¿Cómo así que para vivir la vida matrimonial es fundamental la Eucaristía? ¿Sí? ¿Cómo así que para ser fiel a la vocación sacerdotal es fundamental la Eucaristía? Y si yo no tengo una fe profunda en la Eucaristía, entonces no voy a ser un buen sacerdote, ¿sí? ¿Cómo así que para ser un buen religioso, una buena religiosa es fundamental la Eucaristía? Y si yo no tengo un profundo amor a la Eucaristía, no soy un buen religioso, una buena religiosa, ¿sí? No, Señor, eso es muy radical, uno tampoco puede ser tan radical en la vida. Hay otras cosas también que se pueden hacer, otras alternativas. No. ¿Cómo así, Señor, que para vivir una vida familiar, una auténtica vida comunitaria entre esposo, hijos, hijas, es fundamental la Eucaristía? Sí. No, otros dirán, vea, es necesario que usted esté en comunidad, eso es la salva. No, es necesario que usted esté en la Eucaristía, eso es lo que le da vida eterna. Lo otro no, eso puede llevar a la perdición. La Iglesia considera a la familia como la expresión comunitaria más perfecta, papá y mamá, en el sacramento del matrimonio, así lo considera la Iglesia. Vayan al 4º mandamiento para que vean, ahí está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Repasen los documentos de San Juan Pablo II sobre la familia, tanto que San Juan Pablo II llegó a afirmar que la familia era una iglesia en casa.
Es tanto que la Iglesia ha llegado a expresiones tan fuertes y tan radicales en este aspecto de la familia, que dice que la familia se convierte en un referente y en una imagen de las demás formas de vida institucional y comunitaria. Papá y mamá, no se preocupen, es que no podemos tener hijos, pero estamos los dos, tranquilos que hay una comunidad perfecta, eclesial. Si ustedes se alimentan de la Eucaristía, de los sacramentos, ustedes están haciendo vida social y están haciendo vida comunitaria. El Señor dice en el Evangelio que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Padre, solamente tenemos un hijo, ya uno, ya ustedes ya hacen una comunidad, una vida social. Padre, pero nos dicen que nos vamos a volver antisociales. No, el principio social, de relación social, se da entre dos personas. Ya. Padre, es que yo soy antisocial porque no me relaciono con 50 o 100 personas. No, esos son principios comunistas. Uno está haciendo sociedad relacionándose con el otro. El principio de relación social se da entre la interrelación con otro. ¿Y cómo así es que el otro no es persona? ¿Es persona cuando están 50 o 100 al lado de él? No. Además, nuestra realidad es más espiritual porque nosotros tenemos, en el credo decimos que creemos en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos haciendo vida social con ellos. Cada vez que nos ayudan, que nos hablamos con ellos, compartimos, estamos haciendo vida social. Nosotros no podemos dejarnos determinar por estancias, ¿sí?, que no son absolutas y criterios relativistas. Por eso a Cristo se le iban yendo todos, ¿sí? Y les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir, si quieren váyanse. ¿Cómo vivió San José y la Virgen? El Papa Pablo VI tiene una locución bellísima sobre la familia de Nazaret y dice que todos deberíamos ir a esa escuela porque es el modelo perfecto de lo que es la vida social y familiar, de lo que es la vida comunitaria en esta tierra. ¿Cómo vivían allá? Una veredita ahí, muy sencilla. Los dos con el niño Jesús. Y ahí estaba el modelo de comunidad perfecta. Y la gente se asusta porque no está con 20, con 30. Imaginen los ermitaños. Entonces los ermitaños no son antisociales, ¿sí? No están haciendo vida comunitaria y social con el Señor, con la Trinidad, con los santos. Y en algunos momentos van a dar testimonio de esa relación social que ellos hacen, van a dar testimonio cuando tienen contacto con algunas personas. No es que necesiten de ellos, no. Es que van y tienen contacto con las personas para dar testimonio de que ellos no son antisociales y que están viviendo una perfecta vida social. Tanto que la Iglesia aprueba esas formas de vida dentro de la Iglesia, ¿sí? Las aprueba dentro de ella. Es que la gente, estamos tan desorientados hoy, qué pesar de nosotros. Con razón decía el Señor a través del profeta, llegarán días, oráculo del Señor, que este pueblo no tendrá hambre de pan ni sed de agua, sino de toda palabra que sale de mi boca. Hay que volver a la verdad de la palabra del Señor, que es la que nos orienta. Por eso la pregunta de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe? ¿Que cree estas cosas? ¿La encontrará? Hoy ya hoy se ha apostatado de la fe dentro de la Iglesia. Muchos sacerdotes ya no creemos estas cosas, religiosos, religiosas, muchos laicos, y nos estamos dejando enredar por las apariencias. Detrás de un hábito se puede esconder mucha cosa. Detrás de una sotana, detrás de un clériman, se puede esconder mucha cosa. Detrás de una camiseta, una medalla, un rosario externo, se puede esconder mucha cosa. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu para no dejarnos enredar de las apariencias, que las apariencias engañan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,